Se continúa resolviendo ejercicios relacionados a las formas de las rectas. En este ejercicio me están pidiendo calcular el punto de intersección entre estas dos rectas. En geometría analítica nosotros sabemos graficar esta recta y sabemos graficar esta recta. Sabemos que la gráfica lo podemos hacer a través de la forma pendiente ordenada al origen, donde se calcula el valor de la ordenada, o también lo puedo hacer a través de la forma simétrica, donde en la forma simétrica lo que se busca es igualar a 1 y que los coeficientes de los términos lineales en x y en y sean 1. Específicamente en este ejercicio no me están pidiendo la graficación de las dos rectas, simplemente me están pidiendo el punto de intersección. Entonces este ejercicio ya pasa a otro nivel, que es álgebra, donde solamente debemos de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones vamos a resolverlo utilizando el método de suma y resta. En el método de suma y resta lo que se debe de lograr es que los coeficientes de la misma variable sean simétricos. Sabemos que simétricos quiere decir mismo número, diferente signo. Por lo cual, si observamos el coeficiente de la x y el coeficiente del término en x, nos damos cuenta que prácticamente son similares. Lo único que faltaría aquí es que tuviera un 3. Pero como deben de ser simétricos, debe de ser un menos 3. Por lo tanto, para poder aplicar el método, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Recuerden que la propiedad de la igualdad está relacionada a que la operación que se hace en el miembro izquierdo es la misma operación que se va a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, la propiedad de la igualdad me va a llevar a que en esta ecuación, lo mismo que haga en el miembro izquierdo, la misma operación que haga en el miembro izquierdo es la misma operación que voy a hacer en el miembro derecho. La misma operación implica que voy a multiplicar por menos 3 para lograr que al aplicar la propiedad distributiva me quede un término en x que sea simétrico, o sea, el mismo número con diferente signo. De ahí entonces aplicamos la propiedad de la igualdad al multiplicar por el mismo número en ambos miembros de la ecuación, y eso también implica que voy a aplicar la propiedad distributiva porque se va a tener que distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y los elementos de la resta. Por lo tanto, al aplicar la propiedad distributiva, que implica también ley de los signos, me queda un menos 3x, un menos 15y y un más, por la ley de los signos, me da un más 75 igual con 0. De una vez escribo la otra ecuación la escribimos abajo, escribiendo término a término para poder hacer lo que hace referencia a términos semejantes. Menos 27 igual con 0. Por lo tanto, ya una vez que escribí, de una vez vamos a aplicar el siguiente concepto, y el siguiente concepto precisamente es el de sistema. Recuerden que un sistema es hacer operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, en ese sistema lo que vamos a tener en cuenta es el concepto de términos semejantes para saber con cuáles términos son los que se pueden hacer operaciones, que obviamente al acomodarlos a manera de columna ya estamos indicando con qué vamos a hacer operaciones, y en ellos vamos a estar utilizando la ley de la resta para los que tienen el signo diferente, y si tuvieran signo igual sería la ley de la suma, pero como todos tienen signo diferente, simplemente vamos a aplicar el concepto de ley de la resta. Sabemos que aquí, al ser el mismo número con diferente signo, el resultado me va a dar un 0. Aquí me doy cuenta que por ley de la resta debe de dejarse el signo del número mayor, que es el 15. Hago la resta entre el 15 y el 2. Esa resta me da 13. Y dejo la y, que es la que me habla del término semejante, que es referido a las y's. De aquí también hacemos la ley de la resta. Vamos a dejar el signo del mayor, que es un signo positivo. Hacemos la resta entre el 27 y el 75. Aquí me queda un 8 y aquí me queda un 4. Obviamente al hacer aquí, pues no hay nada que hacer, porque simplemente es igual con 0. Una vez teniendo ese resultado, pues tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con lo que nos dio. Observo que al querer hacer jerarquía de operaciones, al querer revisar cuál es la operación que debo de hacer primero, me doy cuenta que hay una suma, y esa suma me lleva a que tenga en cuenta el concepto de términos semejantes. Pero de esos términos semejantes observo que este es un término en y, este es un término en x, no son términos semejantes, por lo cual no puedo aplicar ni la ley de la suma ni la ley de la resta, y entonces me voy directamente a la operación inversa.
En la operación inversa observo que aquí hay una suma. Sabemos que la operación inversa es una resta. Por lo tanto me queda un menos 48. Aquí tengo una multiplicación. La operación inversa es una división. Por lo tanto lo voy a dividir entre este número que está multiplicando. Acuérdense que aquí se llama factor, pero al hacer la operación inversa va a ser un divisor, va a ser un denominador. Y por lo tanto divido entre el menos 13. Y con eso estoy obteniendo el valor de la y. Y una vez, para no tener que escribir tanto, vamos a aplicar la ley de los signos. Me estoy dando cuenta que la división de dos signos iguales, por lo tanto el resultado va a ser un signo positivo y bastaría con quitar esos dos signos porque ya tengo el resultado. Si ustedes se dan cuenta, este número es un número racional, el cual se ve un poco fuera de lo normal, porque estamos acostumbrados en álgebra a que siempre vamos a estar trabajando con números enteros. Sin embargo, en geometría analítica ya debemos de estar pensando que no todos los números van a ser bonitos como un número entero. Pueden ser números racionales, bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, o inclusive pudiera llegar a ser un número irracional. Como ya tenemos la ordenada del punto donde se están intersectando las dos rectas, pues ya lo único que debo de hacer es sustituir el valor de la ordenada en cualquiera de las dos ecuaciones. Para sustituir, vamos a tomar la decisión que el valor que se va a reemplazar debe de ser en la ecuación donde haya números más pequeños, porque eso nos va a dar cierta tranquilidad de no cometer errores al trabajar con números más grandes. Observo que aquí no tiene coeficiente y aquí tiene un coeficiente 3, por lo tanto preferiría esta ecuación. Aquí hay un coeficiente 5 y aquí un coeficiente 2. Preferiría entonces esta ecuación porque tiene un coeficiente más chico y aquí tiene un 25 y aquí tiene un 27. Entonces aquí tiene un número más chico, por lo tanto me quedo con esta ecuación y por eso, con esa argumentación, decido que voy a hacer la sustitución en esta ecuación. Al hacer la sustitución, escribo entonces que la abscisa más 5 veces una ordenada que es un número racional y que son 48 treceavos, y a esto le voy a restar un 25 igual con 0. En álgebra a mí me habían mencionado que cuando tengo ecuaciones donde se estén involucrando números que tengan denominador, lo que se debe de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad está referida a que voy a realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Esa propiedad de la igualdad va a ser una multiplicación teniendo en cuenta que el número por el que voy a multiplicar va a ser el mínimo común múltiplo. Viendo que el único denominador es 13, pues simplemente el mínimo común múltiplo es 13, y entonces eso me lleva a que voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta, y eso me conlleva a tener que aplicar el concepto de propiedad distributiva. Obviamente al hacer multiplicaciones, al distribuir la multiplicación, se tiene contemplada la ley de los signos. Por lo tanto, al aplicar el concepto, aquí obtengo que es un 13x más por ley de los signos. Sabemos que la propiedad distributiva es una multiplicación donde yo también necesito decidir cuál va a ser la jerarquía de operaciones, o sea, cuál operación voy a hacer primero y cuál voy a hacer después. Al darme cuenta que aquí tengo una multiplicación y aquí otra multiplicación, sabemos que eso es propiedad conmutativa. La jerarquía de operaciones me dice cuál quieres hacer primero, tomando en cuenta la propiedad conmutativa. Pero al darme cuenta que también hay una división, pues entonces tomo la decisión de primero realizar la división. Esa división del 3 entre el 13 me va a dar la unidad, y la unidad por 5 me da 5, y 5 por 48, pues ya puedo obtener el resultado. Por lo tanto, al hacer la multiplicación de 5 por 48, es 5 por 8, 40. Tengo 4, 5 por 4, 20, y esto me lleva a un 540. 5 por 8, 40, ok. La propiedad distributiva me dice que voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos. Ya hice la primera multiplicación que me dio 13x, y al hacer la segunda multiplicación observo que hay tres números que están multiplicando. Por lo tanto puedo multiplicar 48 por 5 y luego por 13, o puedo multiplicar 13 por 48 y luego por 5. Eso me lo permite la propiedad conmutativa. Pero la jerarquía de operaciones me indica también cuál operación hago primero. Por eso tomo la decisión de primero la división, y entonces al darme el resultado de esa división 1, solo basta multiplicar este 5 por este 48, cuyo resultado ya revisamos que me dio 240. Ahora bien, continúo con la multiplicación, con la propiedad distributiva. Ahora por ley de los signos me da un menos.
Como es una multiplicación un poquito más grande, vamos a hacerla aquí a un lado. El 25 por el 13, aquí tengo un 15, aquí es 7, aquí son 25. Por lo tanto, el resultado de esa multiplicación es un 5 en las unidades, un 2 en las decenas y un 3 en las centenas. Igual, realizamos la multiplicación en el miembro derecho, de donde me queda un 0. Necesitamos saber qué es lo que voy a hacer con este resultado, por lo cual comienzo con jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a realizar primero. De esas operaciones me doy cuenta que hay sumas y hay restas, pero para poder hacer cualquiera de las dos necesitamos considerar el concepto de términos semejantes. En esos términos semejantes observo que estos dos son términos semejantes. Como estos dos son términos semejantes, vamos a aplicar entonces la ley de la resta porque tienen signos diferentes. Y al aplicar la ley de la resta me doy cuenta que este número es más grande, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Escribo el resultado negativo, hago la resta de estos dos números, entonces al 5 le quito 0, me queda un 5, al 2 le quito un 4, no puedo, por lo tanto es un 8, llevamos una, este se convierte en 2, al 2 le quito 2, por lo tanto el resultado es un 85. De ahí sabemos que el 13x se deja escrito tal cual, igual con 0. Otra vez tomamos la decisión de qué operación, de qué es lo que vamos a hacer primero. Acordémonos que ya por jerarquía de operaciones me di cuenta que la única operación que se podía hacer era esa. Por lo tanto, con los conceptos aplicados anteriormente, decido que lo que vamos a hacer ahora es una operación inversa, donde aquí hay una resta, por lo cual la operación inversa es una suma. El resultado de esa operación inversa entonces me lleva aquí tengo un 85. Y aquí tengo un número que es un factor que está multiplicando. La operación inversa va a ser una división. Ese factor ahora va a ser el dividendo, el denominador. Y por lo tanto aquí tengo un 13. Y eso me lleva a que la abscisa es entonces 85 treceavos. Por lo tanto, el punto de intersección vamos a definirlo como un punto A por asignarle un nombre, no porque forzosamente le tenga que llamar A. Simplemente ahorita decidí llamarlo punto A y ese punto A va a tener una coordenada en donde la abscisa es 85 treceavos. Sabemos que hay que buscar realizar la división. Si quisiéramos realizar la división, vamos a intentarlo para ver si se puede realizar la división. Aquí me tocaría de a 5, 5 por 3, 15, llevo una, 5 me quedan 65, perdón, 5 por 3, 15, 0, llevo una, 5 por 1, 6, me sobran 20, por lo tanto no es divisible entre 5, tampoco puedo simplificar la fracción. Simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Sabemos que este es un número primo, por lo tanto debería de ser una división exacta. Y de ahí, al ver que no se puede simplificar o dividir, revisamos lo mismo con el otro número para ver si se puede simplificar, pero sabemos que tampoco porque me va a dar 39 y ese 39 le sumo 13 me da 52, por lo cual tampoco es divisible y simplemente escribo que la ordenada es un 48 treceavos. Recuerden que siempre se debe de ver la aplicación de todos los conceptos, que en este caso es dividir o simplificar la fracción. Vamos a resolver otro ejercicio relacionado a formas de la recta. Aquí en el enunciado menciona qué valor le asignas a k. Sabemos que k es un valor que debo de buscar dónde está ubicado esta constante. Entonces esta k es tal que la recta que me mencionan aquí, que está en forma general. Entonces observo que esta k forma parte del coeficiente del término lineal en x y que esto, por la experiencia que ya tengo, como todos tienen coeficiente 1, sabemos que pertenece a una recta. Y aquí me mencionan que este valor debe ser tal para que esta recta tenga pendiente que es un medio. Por lo tanto, lo que nos importa de esta recta es la pendiente. Y para obtener la pendiente, sabemos que existe una forma que se denomina forma pendiente ordenado al origen,
donde en esta manera de escribir a esta recta que está escrita de manera general, en forma general, porque está igualado a 0, si yo le escribo a esta recta en una forma pendiente ordenada al origen, voy a ver cuál es el valor de la pendiente, por lo cual decido que el objetivo, sabemos que el objetivo es calcular el valor de y, el valor de la ordenada. Si voy a calcular el valor de la ordenada, sabemos también que los conceptos que se van a aplicar es primeramente la operación inversa, porque necesitamos dejar el cálculo del valor de la ordenada, y si comenzamos con operación inversa, vamos a darnos cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto es un menos 3kx. También aquí tengo una resta, la operación inversa en el miembro derecho es un más 10, y por último me doy cuenta que aquí hay un factor que es el 4 que está multiplicando a la ordenada. Por lo tanto, ese factor se va a convertir ahora en denominador. Y entonces pasamos al siguiente concepto, además de la operación inversa, que se denomina fracciones parciales. Habíamos mencionado que la fracción parcial se debe a que voy a escribir dos fracciones parciales en lugar de una sola. Es decir, al hacer la operación inversa, aquí me va a quedar una sola fracción que es dividir entre 4. Pero voy a aplicar el concepto de fracciones parciales, donde implica que este primero lo voy a dividir entre 4 y este segundo lo voy a dividir entre 4. Así yo tengo dos fracciones parciales en lugar de una fracción completa, y de aquí ya estoy calculando el valor de la ordenada. Con eso, lo que estoy haciendo es escribir la ecuación de la recta aquí en forma general y aquí en forma pendiente ordenada al origen. Sabemos que la manera de escribir pendiente ordenada al origen me indica que este coeficiente que está multiplicando a la variable x, ese coeficiente es la pendiente. Por lo tanto, sabemos que la pendiente es un menos 3k sobre un 4. Recuerden que solamente es el coeficiente, no es la variable. Estoy dejando el signo en el numerador porque habíamos dicho que la pendiente se interpreta, y se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por eso es importante que siempre el signo, para hacerlo costumbre, para hacerlo un hábito, lo dejemos siempre en el numerador. Ahora bien, a mí me están mencionando que yo quiero que esta recta tenga precisamente una pendiente de 1/2, por lo cual lo único que voy a hacer es realizar una sustitución. Recuerden que sustituir es reemplazar, reemplazando el valor que yo deseo para la pendiente. Como el valor que yo quiero es 1/2, escribo que 1/2 debe de ser menos 3k entre 4. De ahí entonces nosotros ya podemos calcular el valor de la constante. Para calcular el valor de la constante, pues me doy cuenta que no hay operaciones que hacer, porque solamente tengo un número racional, tengo otro número racional, y pues simplemente voy a realizar operaciones inversas. Si realizo operaciones inversas, este 4 está dividiendo, la operación inversa se va a realizar en el miembro derecho multiplicando al 1, pero me doy cuenta que va a quedar un 4 por 1 entre 2. Por lo tanto, además de la operación inversa, pues de una vez ya voy a realizar la jerarquía de operaciones. O sea, ¿cuál es la operación que voy a hacer primero? Porque si hay un 4 por 1, pues decido que hago el 4 entre el 2, que me da 2, y luego lo multiplico por 1, no importa, y de todas maneras ya sé que el resultado que voy a obtener en el miembro derecho, en el miembro izquierdo, es un 2. Este 4 por este 1 me da 4, dividido entre el 2, por jerarquía de operaciones, ya tengo de resultado el 2. Luego me doy cuenta que aquí hay un factor, que es menos 3. La operación inversa se va a aplicar en el miembro izquierdo. En el miembro izquierdo ya sabemos que es un 2, por lo tanto, este factor ahora va a ser denominador, por lo cual me va a quedar un menos 3. Me doy cuenta que aquí hay un signo positivo y ahí hay un signo negativo, por lo cual de una vez puedo aplicar ley de los signos. Ley de los signos, sabemos que ese más entre ese menos va a resultar que toda la fracción va a ser negativa. Todo el número racional va a ser negativo, menos 2/3, y sabemos que la incógnita está ahorita en el miembro derecho, pero sabemos que las incógnitas siempre deben de estar en el miembro izquierdo. Como siempre deben de estar en el miembro izquierdo, lo que voy a agregar entonces va a ser la propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva menciona
que no importa dónde escriba uno o escriba el otro. Si sabemos que una incógnita tiene un valor de 3, yo también puedo decir que 3 es el valor de la incógnita. No importa en qué posición lo escriba, de todas maneras se sigue cumpliendo la igualdad, por lo cual agrego el concepto de propiedad reflexiva y entonces en lugar de escribir que la incógnita está en el miembro derecho, pues simplemente escribo la incógnita en el miembro izquierdo y entonces ya obtuve el valor de la constante que pertenece al coeficiente del término lineal en X en la forma general de la recta para asegurar que la pendiente sea un medio. Vamos a resolver otro ejercicio relacionado con formas de la recta, pero ahora estamos agregando el que hay un ángulo, donde ese ángulo se va a formar con otra recta que no conocemos, sino que sabemos que pasa por este punto. Entonces, debido a esa situación, sabemos que necesitamos el uso de lo que aprendimos en geometría y trigonometría. Recuerden que en geometría y trigonometría habíamos visto estos dos triángulos, el triángulo que mide 30, 60 y 90, el otro triángulo que mide 45, 45 y 90, y cuyos lados son 2, 1 raíz de 3, y en el otro caso es 1, 1 y raíz de 2. Esos dos triángulos los vamos a utilizar precisamente porque no podemos utilizar la calculadora para poder hacer el cálculo de este ángulo de 135. Entonces, dibujamos nuestro plano cartesiano relacionado a geometría y trigonometría, donde únicamente nos interesan el primer cuadrante y el segundo cuadrante, porque dijimos que ningún triángulo, algún ángulo de un triángulo va a exceder a los 180 grados, debido a que la suma interna de los triángulos siempre es 180, no puede ser mayor de 180 grados, por eso nos restringimos al primero y el segundo cuadrante. Cuando estamos hablando de 135 grados se asocia a un múltiplo de 45 y no a un múltiplo de 30 o de 60. Por lo tanto, 135, también sabemos que de geometría y trigonometría, este primer cuadrante nada más llega hasta los 90 grados y este va de los 90 hasta los 180. Por lo cual, el ángulo de 135 grados precisamente debe de estar aquí, en el segundo cuadrante. Calculando el ángulo suplementario, sabemos que el ángulo suplementario es de 45, entre los dos suman 180, y de aquí ya podemos entonces dibujar el triángulo donde el otro ángulo también es 45 y se asocia el triángulo que tenemos marcado en esta figura. Por lo tanto, de ahí deducimos que este cateto mide 1, este cateto mide 1, la hipotenusa es raíz de 2, acuérdense que tomo como referencia esta figura, y de ahí entonces los sentidos, como este sentido hacia la izquierda, este debe ser negativo, como este sentido es hacia arriba es positivo, y sabemos que la hipotenusa siempre va a ser positiva. Recuerden que se está escribiendo entre paréntesis el signo, porque no está implicándose un número entero, sino la relación de hacia dónde, hacia qué sentido está el lado. De ahí nosotros podemos, con esta figura, ya mentalmente podemos ver que la tangente de 135 debe estar definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente del ángulo que nos interesa, que es 135, es un cateto opuesto que es positivo, es más 1, dividido entre un cateto adyacente que es negativo, y de ahí entonces ya sabemos que la tangente de 135 es menos 1. Eso lo necesitamos saber porque me están pidiendo que haya un ángulo entre esta recta y esta otra recta. Si se dan cuenta, ya nos están diciendo cuál es la recta inicial, por eso aquí está con su índice 1, cuál es la recta final, por eso está con su índice 2, y entonces con eso yo ya puedo plantear la fórmula ángulo entre rectas o entre segmentos. De ahí sabemos, por todo lo que hemos aprendido en geometría analítica, que la tangente del ángulo entre dos rectas se va a calcular como la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial, dividido entre 1 más el producto de la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. De ahí entonces ya tenemos el valor de este ángulo, que es 135, y también conocemos la tangente, que es menos 1. Por lo tanto, lo del miembro izquierdo ya tengo los valores. Sin embargo, nos hace falta conocer la pendiente de la recta 2. Si ustedes se dan cuenta, como la recta 2 pasa por este punto, no hay nada
no hay los datos suficientes, perdón, no hay los valores suficientes para que yo pueda calcular el valor de la pendiente. Recuerden que si yo conozco un punto, te lo escribo aquí para recordarlo, recuerden que hay una fórmula y esa fórmula es para la pendiente. Y esa pendiente es entre dos puntos. Y aquí sabemos que la pendiente entre dos puntos, la pendiente entre el punto R, que aquí me están mencionando el punto R, y el otro punto que no conozco, pues sabemos que esa es la ordenada del punto R menos la ordenada del punto P dividido entre la abscisa del punto R menos la ordenada del punto P. Y no hay ningún otro indicio para poder llegar a esa situación. O sea, no puedo calcular la pendiente de la recta 2 porque la recta 2 debe pasar por el punto R y un punto P que aún no conozco porque me están dando referencia a un punto. Entonces, esto ahorita no es posible. Así que vamos a solamente calcular la pendiente en la recta 1. Sabemos que la pendiente en la recta 1 no la puedo calcular tal cual, sino lo que debo de hacer es escribir la forma pendiente ordenada al origen. La forma pendiente ordenada al origen, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, es el objetivo de calcular el valor de la ordenada y los conceptos asociados de la operación inversa y la fracción parcial. Aquí se los escribí porque era para recordar, ahorita ya simplemente podemos dejar que el concepto es la forma pendiente ordenada al origen. Por lo tanto, sabemos que el objetivo es calcular el valor de la ordenada en esta ecuación, por lo cual vamos a hacer operaciones inversas. Si hacemos operaciones inversas, que son los conceptos que voy a estar aplicando, me doy cuenta que aquí hay una suma en el miembro izquierdo, la operación inversa la realizo en el miembro derecho, entonces me queda un menos 3, también me doy cuenta que aquí hay una x, la operación inversa a la suma es una resta, por lo tanto aquí tengo un menos x, y también me estoy dando cuenta que hay un número, hay un factor que multiplica la y que es el menos 2, por lo tanto ese factor ahora va a quedar como denominador, pero sabemos que también el concepto que vamos a aplicar es el de fracciones parciales para que no quede una sola fracción, sino quede dos fracciones, una relacionada al término independiente y la otra relacionada al término lineal. Por lo tanto, aplicando el concepto de fracciones parciales, este factor que es menos 2, ahora va a ser el denominador de cada uno de los términos. O sea, aquí va a haber un denominador menos 2 y aquí también va a haber un denominador menos 2. Y con eso yo estoy calculando el valor de la ordenada. Sabemos que el coeficiente asociado al término independiente, o sea, el número que está multiplicando, el número que está dividiendo y estos dos signos, esos dos juntos me están determinando lo que es la pendiente. De ahí entonces, nada más por observar la manera de escribir, yo puedo asegurar que la pendiente de la recta 1 ya la conozco. Y esa pendiente de la recta 1 es signo positivo por ley de signos. Aquí hay un número 1 que está multiplicando a la x, que es el numerador, y aquí hay un 2 que está dividiendo, que es el denominador. Por lo tanto, la pendiente de la recta inicial es un medio. Con esos valores yo ya puedo sustituir el valor de esta pendiente. Sin embargo, me hace falta el valor de la pendiente 2, pero lo podemos calcular. Para lograrlo, lo que hago entonces es sustituir. Recuerden que vamos a sustituir en la fórmula del ángulo entre dos rectas, por lo cual, al hacer la sustitución, la tangente debe de ser la tangente del ángulo, que me están diciendo que es un ángulo de 135 grados hexagesimales, y eso va a ser la pendiente de la recta final, que ya habíamos visto que no puedo calcular la pendiente de la recta final porque no tengo los datos suficientes para calcularla, entonces solamente la dejo indicada, es la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial, que ya vi que es un medio. Recuerden que debe de ser el coeficiente que está multiplicando a la variable. Este es un valor relacionado a la ordenada del origen, lo cual ahorita no involucra en la fórmula. Y luego es 1 más la pendiente final, que no la sabemos, que es m2, por la pendiente inicial, que es un medio. Entonces, con esos resultados yo ya puedo volver a sustituir. Sabemos
que la tangente de 135 la calculamos aquí y ese es menos 1. Por lo tanto, este valor es menos 1. Y por lo cual, de una vez ya puedo aplicar la puedo aplicar la operación inversa. Aquí tengo una división. Esta división no se puede realizar. No se puede hacer la suma porque no son términos semejantes. Aquí hay que escribirlo por jerarquía de operaciones, que debió de haber sido lo primero que debí de haber observado. Aquí tengo una suma, aquí tengo una resta, aquí tengo una división, pero no puedo hacer ninguna de ellas precisamente porque no estoy hablando de términos semejantes. Por jerarquía de operaciones sabemos que la primera operación que se hace es la relacionada con los paréntesis. Recordemos que un paréntesis es una raya de fracción es un paréntesis tanto en el numerador como en el denominador. Eso implica que primero debo de hacer la resta y la suma. Pero como no puedo realizar ninguna de esas dos operaciones, debido a que no son términos semejantes, el minuendo y sustraendo, ni tampoco son términos semejantes, este sumando con este sumando, decido entonces hacer operaciones inversas. Eso me va a llevar a que este denominador tiene que multiplicar al miembro izquierdo, pero al multiplicarlo necesito aplicar el otro concepto que se denomina propiedad distributiva, y como voy a estar haciendo la distribución de la multiplicación sobre el elemento de la suma, eso me va a llevar a aplicar también ley de los signos, por lo cual esta tangente de 135 es menos 1 por este 1, por leyes de los signos me sigue dando menos 1, este menos 1 por lo demás, pues por leyes de los signos me da un menos. Primero se escribe el coeficiente que es un medio y luego se escribe la variable que es la pendiente de la recta final. En el miembro derecho no hay nada que hacer, por lo tanto me queda la pendiente de la recta final y me queda el menos un medio tal cual aparece en el numerador. De aquí observamos lo que tenemos como resultado en ese último paso. Me doy cuenta entonces que estos no son términos semejantes. Recuerden que esto ya lo había visto aquí. Revisamos el concepto de términos semejantes, por eso decidí hacer la operación inversa. Y entonces, debido a esa situación, sabemos que esta suma y esa resta no se puede hacer, por lo cual voy directamente a realizar operaciones inversas. Con esa operación inversa, entonces ahora sí me permite observar que estos dos son términos semejantes. Y como esos dos son términos semejantes, entonces ya puedo pensar en que si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma que se va a sumar a este. Sabemos que podemos expresar en números racionales. Si expreso en números racionales, acordémonos que este coeficiente que es 1, yo lo puedo expresar a un entero como 2 medios, por lo cual aquí puedo escribir 2 medios y con eso ya me doy cuenta que este coeficiente, que es un número racional, y este coeficiente son fracciones comunes porque tienen como un denominador, por lo cual lo único que tengo que hacer es realizar la respectiva ley de la suma. Recuerden que voy a hacer la operación inversa, la ley de la suma con los dos numeradores, y entonces aplicamos la ley de la suma, y la ley de la suma, al ser este más un medio, voy a sumar los numeradores dándome 3 y se conserva el denominador debido a que son fracciones comunes. Eso me lleva a entonces escribir el resultado, que van a ser 3 medios, son 3 medios de la pendiente de la recta final. Todo esto quedó en el miembro derecho. Ahora bien, vámonos al miembro izquierdo. Me doy cuenta que el miembro izquierdo aquí hay un medio, aquí hay un menos 1, también son términos semejantes, y con el concepto de expresar en números racionales, este entero yo lo puedo expresar como 2 medios para que sea más rápida la operación, por lo cual ya me doy cuenta que este número y este número racional son fracciones comunes porque tienen el mismo denominador, y entonces al realizar la operación inversa en el miembro izquierdo me va a quedar una suma. Como los dos tienen signos diferentes, eso implica que el concepto que voy a aplicar es precisamente el de la ley de la resta. Tengo el mismo denominador, son fracciones comunes, solamente hago la ley de la resta con los numeradores, dejo el signo del número mayor que es negativo, hago la resta del 2 y el 1, y de ahí entonces puedo escribir como resultado que lo que voy a escribir en el miembro izquierdo es un número negativo de la resta del 2 y el 1 es 1, se mantiene el mismo denominador, porque es una fracción común,
y de ahí entonces escribo el 2 como denominador. Recuerden, aquí es un más 1 por operación inversa, menos 2, signo negativo, se restan los números y por eso me queda el 1. De ahí, con los resultados que acabo de obtener, observo entonces que lo que tengo aquí ya me permite hacer el cálculo de la pendiente 2, por lo cual vamos a hacer el cálculo de la pendiente 2. Y si hago el cálculo de la pendiente 2, pues simplemente debo de hacer operaciones inversas, porque esta división no la puedo realizar. Al estar revisando el concepto de jerarquía de operaciones, me doy cuenta que esta operación no se puede realizar, esta operación tampoco. Entonces tomo la decisión de aplicar operaciones inversas. Eso quiere decir que este denominador va a multiplicar a este numerador, pero la jerarquía de operaciones también me indica que esa multiplicación y esa división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, voy a dividir este 2 entre este 2, me da la unidad, por este 1 me sigue dando 1. Y ya puedo escribir entonces en el miembro izquierdo que tengo un 1. Luego me voy con este 3. Este 3 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto, como el resultado ya sé que es la unidad, pues simplemente ese 1 va a ser dividido por el 3. Sabemos que también debemos de tomar la consideración de la ley de los signos, porque hay signos involucrados, y con la ley de los signos me doy cuenta que aquí hay un positivo, con este negativo, y con este positivo, y con este positivo, pues al final de cuentas me queda un signo negativo. Aquí tengan en cuenta que este positivo multiplicó a este negativo por la operación inversa y luego se dividió con este positivo. Y luego este positivo dividió a todo. Por eso estoy considerando todos los signos. Por eso mencioné que este negativo con este positivo me da negativo, con este positivo también me da negativo y con este otro positivo también me da negativo. Para estar considerando todos los signos. Ahora bien, por lo que acabo de hacer la operación inversa hacia el miembro izquierdo, resulta que la pendiente 2 debe quedar ubicada en el miembro derecho. Sin embargo, sabemos que por la propiedad reflexiva, a mí me permite escribir la variable en cualquiera de los dos miembros. Por lo tanto, escribo la pendiente 2 en el miembro izquierdo, le escribo en igual, y con eso yo estoy calculando el valor de la pendiente final. Ahora bien, recordemos que a mí lo que me están pidiendo es determinar la ecuación de la recta 2. Como debo determinar la ecuación, en realidad la pendiente pues no me importaba tanto. El punto P, que es el otro punto, pues no lo tengo. Y en realidad no debo de calcular este punto P, lo que necesito determinar es la ecuación. Por lo cual, esa ecuación 2, yo ya conozco la pendiente, que la acabo de calcular utilizando la fórmula de la tangente, y también ya sé que pasa por este punto. Por lo cual, como tengo la pendiente y tengo el punto, yo ya puedo hacer el cálculo de la ecuación de la recta final utilizando la forma punto pendiente. Recuerden que la forma punto pendiente es una forma que me permite calcular la ecuación, por lo cual lo que vamos a hacer precisamente es plantear la forma punto pendiente con lo que tengo tanto en el enunciado como lo que acabo de obtener. Por lo tanto, vamos a plantear la forma punto pendiente, y la forma punto pendiente menciona que la ordenada de un punto que no conozco, que me representa el lugar geométrico, menos la ordenada del punto que conozco, que en este caso el punto que conozco es el punto R, y eso va a ser la pendiente, que en este caso es la pendiente de la recta final, multiplicado por la abscisa del punto que no conozco, que me está representando a todos los puntos del lugar geométrico, multiplicado por la abscisa del punto R, que es el que conozco. Una vez planteada, ya puedo realizar la sustitución. Realizo la sustitución. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, esta ordenada no se sustituye porque es la que está representando todos los puntos del lugar geométrico. La ordenada del punto R la observo en el enunciado, que es menos 3. Por lo tanto, aquí es un menos 3. Escribo el paréntesis para indicar la multiplicación. La pendiente de la recta final sabemos que es un tercio, multiplicado por la abscisa del punto que no conozco y que me está representando todos los puntos del lugar geométrico, menos la abscisa del punto R, que sabemos que es 1. Si se dan cuenta, este ejercicio ya es parecido a los del video anterior, a los del video donde se explica cómo hacer el uso de
la forma punto pendiente, y entonces sabemos que aquí debemos de comenzar con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Observo que aquí hay una ley de los signos, porque es un menos por un menos, por lo tanto aplico ley de los signos, el resultado es más. Posteriormente necesito verificar si son términos semejantes para poder hacer alguna operación. Me doy cuenta que estos dos no son semejantes, estos dos tampoco son semejantes, y por lo tanto de una vez vamos a aplicar la operación inversa, porque sabemos que este 3 que está dividiendo ahora va a ser un factor que va a multiplicar a todo el miembro derecho, y eso implica que esa operación inversa me va a llevar a aplicar también el concepto de propiedad distributiva, porque necesito distribuir la multiplicación de estos 3 sobre el primer elemento de la suma y el segundo elemento de la suma. De manera similar, este 1 va a distribuir la multiplicación sobre los dos elementos. La propiedad distributiva conlleva la aplicación de la ley de los signos, y por lo tanto aquí puedo escribir un 3y más 9 igual a una x menos 1. Ya vimos que no son términos semejantes. Sin embargo, esta ya es la ecuación de la recta 2. Sabemos que el resultado lo debemos de dar en la forma general, por lo cual vamos a aplicar operaciones inversas, y la operación inversa me va a llevar a entender que la x ya es positiva en el miembro derecho, por lo tanto todas las operaciones van a resultar en el miembro derecho, y de ahí decido que voy a escribir a la x positiva en el miembro derecho, la operación inversa relacionada al 3y es la resta, y entonces observo que al realizar la operación inversa voy a tener la posibilidad de hacer la operación con esos términos semejantes. Por lo tanto, revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que si son semejantes, este es positivo, la operación inversa es una resta, por lo tanto los dos van a quedar negativos, y eso implica entonces que vamos a aplicar la ley de la suma. Si aplico la ley de la suma, se mantiene el signo que predomina, o sea que va a ser negativo, se hace la suma de los dos números, y por lo cual aquí va a quedar un menos 10. Sabemos que como todas las operaciones se aplicaran en el miembro derecho, el 0 debe quedar en el miembro izquierdo. Sin embargo, eso no es adecuado por la costumbre que tenemos de siempre dejar todos los términos en el miembro izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva me permite escribirlo independientemente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, y por lo tanto yo ya puedo escribir que esto es igual con 0, y con eso ya estoy obteniendo la ecuación de la recta 2, sabiendo que las dos rectas forman un ángulo de 135 grados y me están dando un punto al cual pasa la recta final.